SCAT, líder en asesoría fiscal y legal para un mundo globalizado. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy para compartir con ustedes y platicar en este webinar que hemos preparado respecto de estas consideraciones que debemos tomar en cuenta para la preparación de la Declaración Anual de Personas Morales. Como saben, vence el 31 de marzo y también para comentar con ustedes aquellas recomendaciones que les podemos hacer para este cálculo de la declaración anual, ¿no? Yo les diría que hemos preparado estos temas que queremos compartir con ustedes, pero son de gran volumen y lo hemos dividido nuestro programa en dos sesiones. El día de hoy y el día de mañana, ¿no? Hoy nos enfocaremos a platicarles un poco de ciertos aspectos desde el punto de vista fiscal, ¿no? Que debemos de considerar en la declaración anual, algunas recomendaciones les vamos a dar, beneficios fiscales que pueden y que no olvidemos aplicar en nuestros cálculos. Y el día de mañana también hablaremos de esto, temas del aplicativo, y continuaremos atendiendo las preguntas que tengan sobre la presentación de esta declaración anual, ¿no? Para tales efectos, hemos preparado un equipo, ¿no? Multidisciplinario, como podrán ver. Nos acompaña el día de hoy Emilio Ángeles. Nos va a platicar acerca de temas relacionados con precios de transferencia, ¿no? Ya que su especialidad es nuestro socio de evaluaciones y precios de transferencia, relacionados con la presentación de la declaración anual. Tiene varios consejos y fechas que debemos de cumplir y nos va a estar haciendo estos recordatorios, ¿no? También nos acompaña el día de hoy Rodrigo García, quien es nuestro socio de Comercio Exterior y Aduanas. Y también vamos a contemplar ciertos aspectos que tenemos que valorar y que tenemos que incluir y considerar evidentemente en la preparación de la declaración anual, pero también nos va a hacer algunos comentarios que en esta turbulencia de noticias que hemos recibido y para que ustedes estén atentos, ¿no? Y estamos al pendiente de las modificaciones que hay en temas arancelarios, ¿no? Y por último, también tenemos el gusto de que nos acompaña el día de hoy Guillermo Puga, quien es asociado de la práctica de consultoría y cumplimiento fiscal de nuestra oficina de Guadalajara. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y yo creo que sin mayor preámbulo, pues podemos arrancar con este tema, ¿no? Enfocándonos ahorita en la declaración anual, ¿no? Como ya les comenté, lo vamos a dividir en tres grandes grupos, tres grandes secciones. Vamos a ver desde la perspectiva fiscal, impuestos sobre la renta, formato de la declaración, qué debemos de presentar, precios de transferencia y también vamos a ver temas de comercio exterior relacionados, ¿no? Iniciando con los temas que queremos platicar, que abordaremos Guillermo y yo, relacionados con los cálculos y demás, vamos a enfocarnos al tema de la deducción de intereses. Recuerden que desde el 2020 tenemos más reglas de aplicación, ¿no? Vamos a platicar sobre el ajuste anual por inflación y fluctuaciones cambiarias, que por todos los movimientos en tipo de cambio que tuvimos en 2024 creemos que son relevantes de comentar con ustedes. Hablaremos de otras partidas fiscales como provisiones, temas de cuentas incobrables, costo de ventas y diversas deducciones que nosotros queremos hacerles comentarios puntuales y que estemos preparados para poder tomar estas deducciones, cumplir con todos los requisitos y poder presentar nuestra declaración anual, ¿no? Evidentemente, dentro de estas deducciones incorporamos pagos al extranjero también, ¿no? Pues iniciando ya en materia y con estos temas, ¿no? Como les anticipaba, quisiéramos platicar y recordar el tema sobre la deducción de intereses, ¿no? Yo les decía ahorita que desde el 2020 tuvimos cambios adicionales y es el tema del límite que tenemos para poder deducir intereses tomando como parámetro la utilidad fiscal ajustada, ¿no? Esto viene regulado en el artículo 28, fracción 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y nosotros no vamos a poder deducir aquellos intereses que excedan del 30% de la utilidad fiscal ajustada. La utilidad fiscal ajustada, como recordatorio, es como la evita fiscal, ¿no? Es esa utilidad fiscal menos los intereses a cargo, menos una depreciación, ¿no? Entonces, o efectos de activos fijos, amortizaciones y gastos y cargos diferidos, ¿no? Entonces, dicho esto es la utilidad fiscal ajustada, así se determina, y debo determinar también cuáles son los ingresos netos del ejercicio, ¿no? Que son los intereses a favor menos los intereses a cargo. Los intereses netos, si son mayores los intereses a favor, ya no tengo que ver esta regla. Entonces, solamente cuando son mayores los intereses a cargo es cuando tengo que seguir revisando y veo si puedo deducir o no los intereses. En términos generales,
si mis intereses netos exceden de este 30% que les digo de esta utilidad fiscal ajustada, pues lo que exceda va a ser no deducible. Pero es un no deducible temporal, no es un no deducible definitivo. ¿Y por qué hago énfasis? Porque este no deducible temporal, si este año no paso la prueba para deducirlo, en los 10 ejercicios siguientes voy a tener la opción de poderlo aplicar, ¿no? Ahora bien, para esta declaración de 2024, como les comentaba, hubo mucha turbulencia en tipos de cambio. Les puedo decir que iniciamos tipos de cambio de 16 y fracción y terminamos con tipos de cambio de 20 y tantos centavos, ¿no? Entonces, por estos movimientos se dieron muchos efectos en cuanto a intereses devengados y también esta fluctuación cambiaria, que si, por ejemplo, yo tengo pasivos en moneda extranjera, me generan intereses a cargo, con esta posición, pues yo generé también pérdidas cambiarias, ¿no? Por el movimiento que tuvimos en tipo de cambio. Y las reglas también me dicen que estas pérdidas cambiadas pues tienen la misma suerte de los intereses si se consideran evidentemente relacionados con un instrumento que deben intereses a cargo, como podría ser este ejemplo que les estoy comentando, ¿no? Entonces, es muy importante contemplar este cálculo y por estas circunstancias que se dieron en el 2024, creo que es relevante revisar esto y que no tengamos a lo mejor intereses que tuvimos topado la deducción en años anteriores y que tal vez lo podamos aplicar este año. Recuerden, se tiene que volver a hacer ese cálculo, esos intereses que me quedaron pendientes se suman nuevamente a estos intereses netos, ¿no? Entonces, este cálculo, pues no es aislado. También recuerden que tenemos el cálculo de la capitalización delgada, ¿no? Estos intereses, ¿no? Que me limitan la deducción, pero solo son intereses que yo tenga a cargo con partes relacionadas residentes en el extranjero. La utilidad fiscal ajustada, este límite que les acabo de platicar, aplica para cualquier tipo de intereses devengados. Ojo, también hay ciertas deudas que devengan intereses y que no debo de considerar yo para este cálculo, como pueden ser deudas que yo adquiera, por ejemplo, para construcciones, ¿no? En México, para adquirir terrenos sobre los cuales van construcciones, para temas de explotación y demás de hidrocarburos, de petróleo, generación de energía. Entonces, revisemos también qué deudas son las que tengo para ver si nos aplica, ¿no? El tema de la utilidad fiscal ajustada. Volviendo a capitalización delgada. Me limita la deducción de deudas que yo tengo con mis partes relacionadas residentes en el extranjero. Y para tales efectos tengo que comparar, en términos generales, todas las deudas que yo tengo que devengan intereses versus el triple del capital contable que yo tengo, ¿no? Y hay varias modalidades para determinar este capital contable, que es el que yo tenga, ¿no? El programa de capital contable, el que yo tenga conforme a la información financiera, conforme a estados financieros, o tengo la opción de tener mi capital contable fiscal, como le llamamos, ¿no? La CUCA, más la CUFIN, e inclusive más las pérdidas fiscales. También recuerden que eso es una reforma de hace un par de años, ¿no? Entonces, yo puedo también tomar esta opción, ¿no? Para poder hacer este cálculo y poder identificar si en términos del 28 fracción 32, cuánto yo puedo deducir como intereses si es que tengo este caso de deudas contratadas con partes relacionadas, ¿no? Creo que este tema, este 2024, tuvo ciertos movimientos importantes, como les decía, temas cambiarios, muy importantes, pero también debemos de reconocer el tema de la inflación, ¿no? Si bien la inflación estuvo controlada, tuvimos un 4,21% en el año pasado, tenemos que reconocer los efectos de la inflación por aquellos activos, ¿no? Y pasivos, digamos, monetarios que tenemos desde el punto de vista fiscal, ¿no? Los créditos y las deudas, ¿no? Entonces, debemos de considerar y recordar exactamente qué se considera crédito y qué se considera deuda para no estar pagando impuestos en mayor cantidad, ¿no? Entonces, los invitamos a revisemos nuestros activos, revisemos los pasivos. Nos hacen muchas las preguntas, anticipos de clientes, ¿lo incluimos o no? Ya lo acumulamos fiscalmente, a pesar de que financieramente esté registrado como un pasivo, ya no lo debería de yo volver a considerar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me genera una ganancia inflacionaria. Entonces, revisemos los conceptos que tenemos de créditos y de deudas. Otro recordatorio, ¿no? Cuando estemos calculando dentro de los créditos y deudas, el propio interés que se devengue a cargo o a favor no se debe de incluir en el propio mes en que se devenga dentro de los créditos y deudas, sino se tiene que ir desfasando, que es un tema que cuando hacemos otras revisiones de cálculos detectamos que hay esas fallitas, ¿no?
¿Qué otro punto? Cuentas incobrables. Las cuentas incobrables, que Memo nos va a platicar un poquito más adelante, requisitos y elementos para su deducción, pero para efectos del ajuste anual por inflación se consideran las cuentas y en el ejercicio que yo las doy de baja como incobrables, se considera que es hasta último mes de la primera mitad del ejercicio, hasta junio. Debo de considerar que se dan de baja estas cuentas y reconocer los efectos relacionados con este tipo de cancelación de la operación, ¿no? Tipo de cambio, la moneda extranjera. Se van a dar ustedes cuenta que si tenemos nosotros posiciones de cuentas por cobrar o cuentas por pagar en moneda extranjera, o sea, créditos y deudas para desde el ajuste anual por inflación, debemos nosotros de evaluarlas, te dice el tipo de cambio del primer día del mes, ¿no? Entonces es tal cual la redacción de la norma es a la paridad que estuvo, ¿no? Vigente el primer día del mes, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso. Otra cuestión importante es el tema de, si tenemos ejercicios irregulares, pues son solamente por los periodos y los meses que tenemos del año en que se operó, ¿no? Si una cuenta por cobrar no tuvo saldo solo en todo el año, sino solo ciertos meses, se tiene que considerar todo el año completo. No es que se trate de un ejercicio irregular donde tenemos que acotar a los meses que se estuvo operando, ¿no? Y otro tema también que es importante, aportaciones para futuros aumentos de capital, es otro tema que desde el punto de vista fiscal, pues se trata de una deuda, ¿no? Entonces, eso es muy general, recordar el efecto del ajuste anual por inflación. Este año se están dando temas importantes en este aspecto y sobre todo en este tema que les quiero platicar, ¿no? La evaluación cambiaria. Recuerden ustedes que la fluctuación que tiene la moneda, ¿no? Ese reconocimiento del efecto cambiario en la contabilidad, ¿no? De los contribuyentes, también tiene un tratamiento como interés para efectos fiscales. Entonces, debemos de considerar que la fluctuación cambiaria positiva, digamos, la ganancia, es un ingreso acumulable, la pérdida es una deducción autorizada, pero siempre va a estar topada al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces, sobre esto, vale la pena aclarar que la fluctuación cambiaria va a ser con efectos fiscales, tenemos que reconocer el 2024 y debemos reconocer tanto la fluctuación cambiaria, la realizada como la devengada, ¿no? Inclusive han habido tesis que por cómo está la redacción de este artículo 8 de la ley del ISR que nos dice que la fluctuación cambiaria tiene un tratamiento fiscal, ¿no? Como si fuera interés, nos dicen que la fluctuación cambiaria se devenga y se considera día a día, al igual que un interés de venga, ¿no? Entonces, consideran esto, ¿qué tipo de cambio debo de considerar? Pues hay varios temas, ¿no? Al 31 de diciembre, si tomo el del día 31 publicado o el del día 30, recuerden que tenemos tanto las disposiciones de la Ley del Banco de México, la ley monetaria y reglas que nos dicen que las obligaciones en moneda extranjera, el tipo de cambio que yo tengo que aplicar para solventar este tipo de conceptos debe de ser el publicado el día hábil anterior, no el día bancario anterior, ¿no? Entonces, esto va de la mano también con lo que busca el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que siempre nos dice, cuando tengo que determinar contribuciones, ¿no? Cuya base es en moneda extranjera o sus accesorios, tengo que irme al tipo de cambio del día anterior, ¿no? Entonces, consideremos este tema y sobre todo un último, que nosotros lo vemos del día a día. Si realizamos operaciones financieras derivadas, reconocer el efecto fiscal. Y si tenemos de moneda, por ejemplo, los forwards, y tenemos forwards que brincan de un año a otro, ¿a qué me refiero? Que contratamos en 2024 y vence en 2025, debemos de hacer también un reconocimiento, un cálculo fiscal al cierre del ejercicio en términos del artículo 20, fracción 8 de la ley del ISR. Se los comento porque muchas veces revisamos cálculos anuales y esto no se considera sino únicamente los movimientos que se tuvo por ese forward o por esa operación, ¿no? Financiera derivada dentro del ejercicio. Sin embargo, nos obliga la norma que si tenemos estas operaciones que brinquen de un año a otro, tenemos que hacer esta evaluación que es como una especie de mark-to-market fiscal que debemos de reconocerlo para el punto para el tema de la determinación del ISR anual, ¿no? Y no solo este tema, también traemos otras cuestiones que es importante comentar y es en el tema del efecto fiscal de las provisiones, ¿no?
Memo, si nos puedes ayudar y explicarnos un poquito todo este concepto, porque luego eso es un tema, un dolor de cabeza con los contribuyentes, las provisiones, porque lo es complicado, ¿no? Este manejo, y si realmente lo puedo decir la aplicación o no. Entonces, te cedo la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, Viviana. Un saludo a toda la audiencia. Emilio, creo que querías comentar algo previo. Sí, rápido, de lo que comentaba Viviana de los intereses y de las cuentas por cobrar y por pagar, que son temas importantes entre partes relacionadas. Acuérdense que los intereses deben ser a valores de mercado, todos los intereses, porque de repente nos mandan tasas en dólares que son del 15 o 20%, y pues una tasa en dólares del 15 o 20%, pues no tiene problema para el que acumula, pero para el que deduce, y hay que recordar que los intereses se devengan tanto de acuerdo a las normas de información financiera como de acuerdo a la ley del impuesto a la renta. Se paguen o no se paguen, se devengan y son deducibles o acumulados. Entonces la autoridad está muy puntual y estos topes que comentaba Viviana del 30%, por ejemplo, van de la mano con estas tasas de interés que se pagan entre partes relacionadas. Es bien importante. El otro concepto de las cuentas por pagar con los temas de el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una rotación de más de un año de una cuenta por pagar? Si traigo tipos de cambio de 16 pesos y ahora son de 20, me va a dar una pérdida cambiaria importante en el 2024 entre partes relacionadas porque es una cuenta por pagar que tengo con alguna empresa del grupo. Entonces, la autoridad en auditorías me puede decir, oye, tu pérdida cambiaria está inflada por una rotación porque te dejó de pagar tu parte relacionada en los tiempos de rotación de un tercero independiente. Y hasta aquí me quedo con mi comentario. Gracias, Memo. Adelante, por favor. Gracias, Emilio. Bueno, platicarles un poquito de las provisiones. Sabemos que al final de cuentas las provisiones se registran atendiendo a una norma de información financiera que así lo solicita cuando existan gastos que sean probables que se van a tener que desembolsar. De cierta manera, se tiene que anticipar su registro, ¿no? Y propiamente la ley de ISR no permite que estas deducciones puedan considerarse como deducibles en el ejercicio. Pues, una partida que es muy importante que todos tengan visualizados en sus conciliaciones contable fiscal es justamente este efecto entre lo que se provisionó de gastos en este ejercicio y no corresponde todavía a propiamente erogaciones que cuenten con un comprobante fiscal, y por otra parte, lo que pudiera venir de un ejercicio previo que ya será aplicado en este ejercicio. Aquí también algo que nos ha tocado ver en la práctica es que las provisiones tienen una naturaleza y son diferentes de pasivos como proveedores o cuentas por pagar, ¿no? A veces podemos creer, oye, no tengo el comprobante fiscal, pues ahí déjalo como provisión y hasta después si tengo en 2, 3 años, 4 el comprobante, pues ya digo que está provisionado. Y hay que dividir entre lo que verdaderamente es provisión y lo que es un gasto que está asociado con un ingreso de ese ejercicio y que tal vez a un nivel superficial la autoridad podría ver una factura, pero allá entrando a un análisis podría decir, oye, tal vez ese gasto no está relacionado con los ingresos de ese ejercicio. Y bueno, Muy importante lo que indicas, Memo, e inclusive analizar qué tipo de provisiones tenemos, ¿no? Tenemos de activo, de pasivo, pero normalmente luego revisamos si las empresas hacen el cálculo, ¿no? Saldo inicial y final, ¿no? De provisiones, saldo final no deducible y saldo deducible. Sin hacer este análisis que tú bien indicas, ¿no? Del tipo de provisión, porque inclusive hemos visto, hay provisiones que ni siquiera han tocado resultados, tal vez están a nivel de balance, y los invitamos a que hagan ese estudio, ese análisis para ver realmente de qué se trata, ¿no? sí, de acuerdo. Sí, Emilio, ¿vas a comentar algo adicional? Sí, creo que también para precios de transferencia es bien importante las provisiones en las empresas de servicios especializados que tenemos dentro de los grupos. ¿Por qué? Porque ¿qué le cobramos a las demás empresas? Les cobramos costos y gastos más un marco o un margen de rentabilidad de mercado. El tema es que si de enero a diciembre meto ciertas provisiones, pero fueron muy altas las provisiones, ¿qué quiere decir? Que mi base está inflada. Entonces, cuando ya le estoy facturando la parte relacionada mes a mes,
Entonces, y le quito provisiones, ¿por qué? Porque el auditor vino, me hizo reclasificaciones, las redujo. Una de ellas, importantísima, es el D3, que son los temas de los trabajadores, ¿sí? Las pensiones, las jubilaciones. Entonces, ya que tengo mi estudio de D3, pues ya se reducen, pero pues ya le marcopeo, le facturé a mi parte relacionada, y luego nos está preguntando, oye, ¿puedo hacer un ajuste? Ya cerrado el año, ahorita que estamos de enero a marzo, ¿lo podemos hacer? Sí, pero hay que cumplir ciertas reglas. Hasta aquí mi comentario. Gracias, Remo. Gracias, Emilio. Bueno, y de la misma manera, como suceden los gastos, también hay que cuidar nuestras provisiones de ingresos, ¿no? Al final de cuentas, pareciera ser que la norma contable de ingresos y la ley pudieran estar muy homologadas, pero en esos casos tales atípicos donde sí deben de existir provisiones a nivel contable o independientemente si alguna compañía no está siguiendo las normas al pie de la letra y hace algún tipo de registro de provisiones, para efectos fiscales, lo importante o para que se considere acumulable es estar en uno de los tres supuestos del artículo 17, ¿no? Tales como haber emitido el comprobante fiscal, haber entregado el bien o el servicio o haber recibido un pago parcial por esa operación. Entonces, también tener muy bien identificadas nuestras provisiones de ingresos en caso que tengamos, identificar si para efectos fiscales ya eso pudiera considerarse como ingreso acumulable. Continuando con los créditos incobrables, es otra partida que, de acuerdo igual a las normas contables, siempre las compañías tienden a tener un registro de probablemente o estimar cuántas de las cuentas no se van a poder cobrar, ¿no? Pero para efectos fiscales hay un procedimiento muy particular. La ley principalmente marca dos caminos: el camino de la prescripción y el camino que le llama la notoria imposibilidad práctica de cobro. Para el camino de la prescripción es muy directo a un término legal. ¿Cuándo prescribe legalmente la deuda? Es decir, remite a otro tipo de disposiciones y decir, oye, si yo tengo una factura, bueno, de acuerdo al Código Civil, en muchos de los casos toma 10 años para que una factura tuya legalmente no la puedas cobrar. Entonces, hasta ese periodo vas a poder hacer la deducción del crédito incobrable. Y por otro lado, en la notoria imposibilidad práctica de cobro, hay diversos casos y la ley lo maneja casos, por ejemplo, cuando los créditos son menores a 30,000 UDIs, que aproximadamente ahorita está en 250,000 pesos. Y para ese tipo de operaciones, atendiendo a si es actividad empresarial, público en general, hay ciertos requisitos que principalmente se tienen que informar a tres partes. Se le informa al deudor, se le informa a la autoridad y se le informa a las instituciones crediticias. Para los créditos que son mayores a 30,000 UDIs, el procedimiento es propiamente realizar una demanda y la ley permite su deducibilidad hasta que se dicte que dicha compañía efectivamente debía y no fue posible gestionar el cobro, ¿no? Entonces, pues sí tenemos un poquito complicada los caminos para hacer deducibles este tipo de operaciones, pero es importante tener monitoreado acerca de cada saldo y cuáles son nuestras posibilidades. Bueno, también recuerda, en función de los avisos que comentaba, el aviso de créditos incobrables vencía este pasado 15 de febrero. Entonces, por ahí, para los que tengan en el radar un crédito incobrable, probablemente valore qué tanto vale la pena sí arriesgar su deducción a través de la notaría imposibilidad práctica de cobro si no presentamos este aviso, o esperarnos hasta la prescripción, o adelantarlo y presentar el aviso tal vez de manera extemporánea, aunque no se cumpla con ese requisito en particular. Sí, Emilio.
Sí, a mí me han preguntado que si entre partes relacionadas puedo tener un crédito incobrable, pues técnicamente con un independiente sí lo puedo tener, pero no es muy creíble, ¿no? Entonces le digo, si Claro. quieres, provisionalo, pero para efectos tributarios quizá pues, no proceda con una deducción. Hasta aquí mi comentario. Adelante, Viviana. Y aquí también en el tema de este aviso, ¿no? Que nos acaba de apuntar Memo. Recuerden que también si yo soy una empresa que me dictamino, ¿no? Para efectos fiscales, u opto por dictaminarme, puedo no presentar este aviso siempre y cuando dentro de la conciliación contable fiscal yo señale en el rubro que estoy haciendo deducible, ¿no? Estas cuentas incobrables, ¿no? Entonces esto es como que una oportunidad adicional si es que estoy yo en este supuesto de dictaminación y esto conforme a la regla 33123, ¿no? Correcto. Y entonces, y también adicionando un poquito con el tema de precios de transferencias, nos ha tocado ver en la práctica que de pronto las empresas dicen, oye, pues es que prescripción, tengo que tardar muchísimo tiempo en esperar para deducir. En créditos de menos de 30,000 UDIs, con esas tres informativas, una la que incluye informar al deudor, de pronto la postura de la autoridad casi es que vayas con el que te debe y te firme de recibido y pareciera ser como que tienes hasta que recibir sus huellas digitales. Si es mayor a 30,000, tengo que tener la demanda. En todos los supuestos estamos en una posición muy complicada. Y algo también que hay que cuidar es, de pronto nos toca que contribuyentes digan, oye, puedo ceder la cuenta por cobrar y hay generar una pérdida por enajenación. Bueno, también ahí, Emilio, creo que es muy importante cuidar todos los temas de precios de transferencia para identificar si verdaderamente hay soporte y tal vez en lugar de tener la deducción a través de un crédito incobrable, se puede lograr a través de una pérdida en enajenación de bien entre el valor nominal de la cuenta por cobrar y el posible valor residual al que una nueva parte la adquiera, conscientes de que pues ya es renunciar de ese saldo. Sí, estoy de acuerdo contigo, Memo. Adelante. Bueno, otra partida que pareciera ser que está muy homologada, que es el costo de lo vendido fiscal contra el costo de lo vendido contable, tiene algunas partidas que sí generan diferencias contables fiscal. La primera propiamente es los inventarios, ya sea porque la norma contable permite esa reserva por obsolescencia o por deterioro, y para efectos fiscales se tiene propiamente que dar un aviso y realizar su destrucción. Incluso para bienes que se consideran subsistencia humana, se tiene que avisar con anterioridad a su destrucción por si alguna donataria desea recibir estos bienes y que se le puedan ofrecer en donación. Otra partida justamente es la actualización de los inventarios. Ya han habido recientemente tesis judiciales donde la autoridad ha reconocido que es inconstitucional que no se permita reconocer la actualización de los inventarios que trascienden su venta de un ejercicio fiscal a otro. Y otras partidas también son propiamente el costo de ventas que incluye la deducción de inversiones y la nómina. Incluso puede haber diferencias de tasas, tener nómina provisionada que es no deducible y que integra propiamente el costo. Entonces, esta diferencia que naturalmente la vemos en los gastos, también debiera de reflejarse en los costos directos de venta. Un requisito particular de todas las compras del extranjero es justamente contar con todos los pedimentos que amparen la legal estancia de todos esos bienes y de los pagos aduaneros que se realizaron para comprobar que todos los bienes que se vendieron, que provinieron del extranjero, se hicieron en calidad legal, ¿no? Y finalmente hay algunas otras reglas que señalan un costo de lo vendido estimado, particularmente para el beneficio que existe para las compañías que venden y que no han entregado el bien
y que pueden acumular únicamente el valor del cobro de ese bien que no han entregado. Y para ese cobro, la autoridad permite hacer el cálculo de un costo estimado. Sí, adelante, Emilio. Memo, si me permites también comentar algo relacionado con el costo de ventas, y ahorita que se está dando este tema de los aranceles, me han preguntado, oye, ¿le puedo vender a mi parte relacionada un producto abajo del costo de venta? ¿Eso qué quiere decir dentro de un estado de resultados? Que me va a dar una pérdida bruta. Entonces les digo, espérenme, de entrada hay un artículo que es el 42 de la Ley del Impuesto a la Renta que me dice, seas parte relacionada o no seas parte relacionada, o sea, quien sea, si yo vendo abajo del costo, tengo que ver entonces la deducibilidad del costo. O sea, la autoridad no se va a ir con el ingreso, se va a ir con el costo de ventas para ver hasta dónde es deducible. ¿Hasta dónde es deducible? Parte del precio de venta, le quita la utilidad que está dentro del precio de venta, que ese precio de venta está bajo el costo, y me topa el costo de venta de lo vendido. ¿Sí? Insisto, sea parte relacionada o no sea parte relacionada, y más ahorita por el tema de los aranceles que se está dando, porque oye, ¿cómo voy a ahorrarle aranceles a mi parte relacionada o ese costo? Porque hay que ver dónde, de acuerdo a las normas de información financiera, los derechos de aranceles dentro del estado de resultados o dentro de mi balanza, dónde va a estar registrado. Sí, es parte del gasto de operación, no va a ser parte del gasto de operación. Nada más como comentario, aquí se los dejo. Sí, de acuerdo. Gracias, Emilio. Otro tema, por ejemplo, que nos ha tocado ver que a veces las empresas cuestionan acerca de esta donación cuando los bienes se tienen que ofrecer antes de que se deduzcan es la naturaleza que va a tener si verdaderamente se dona, ¿no? Es decir, pues ya entonces no es propiamente una destrucción de inventario, es una donación. Y entonces, ¿qué pasaría entonces si el ejercicio anterior yo hubiera tenido pérdida? Entonces, no, el 7% de mi utilidad fiscal, que es el límite para las donaciones, pues yo quería destruirlo, pero en cierta manera estuve obligado a donarlo, ¿no? Y son de pronto esos temas que están abiertos y que pueden ser todavía sujetos a discusión de las naturalezas que puedan generar algunas de este tipo de partidas. Otro tema, ¿no? Otros temas que son relevantes son, pues tenemos ya la regulación del REPSEN, ¿no? De los proveedores de servicios especializados. Ese ha sido como nuestro dolor de cabeza, ¿no? Entonces, recuerden que debemos de tener toda la información, ¿no? En nuestros expedientes, ¿no? De los servicios que estamos recibiendo, la materialidad de la operación, lo que nos dice las disposiciones fiscales para poder reducir el pago de esta nómina, ¿no? Tener los CFDIs de nómina de los trabajadores que estuvieron a nuestra disposición, los comprobantes de retenciones, el pago del IMSS, del Infonavit, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, pero sobre todo tenemos que revisar que mi prestador de servicios haya renovado el registro REPS en el 2024. Hay muchos casos de empresas que estuvieron un lapso sin este REPSE, ¿no? Entonces, por el tema de la renovación, ¿por qué no lo hicieron en los periodos que les correspondía? Entonces, verifiquemos esto y también para poder estar como con todos nuestros requisitos y comprobantes para estar en la posibilidad de deducir este tipo de erogaciones, ¿no? Y otro concepto importante, pues la nómina, ¿no? La nómina y la PTU, ¿no? Recuerden que nos tiene que cuadrar todos los FDIs de nóminas que hemos timbrado contra el registro contable. Puede haber que tengamos provisiones contables de la nómina, segreguemos eso e identifiquémoslo para ver qué realmente podemos hacer deducible o no, ¿no? Eh, Debemos de timbrar nómina también que se paga en especie. Recuerden, vales de despensa, seguro de gastos médicos, de vida. Todo eso debe de estar porque en los chequeos que hace la autoridad y también en el tema de las declaraciones, pues se toman estos datos, ¿no? Recuerden que la nómina que ha sido exenta para los trabajadores, pues tiene una limitante en la deducción para los patrones, ya sea del 47 o el 53%. Hay reglas de carácter general que nos indica cómo hacer esta proporción para determinar si nuestros ingresos exentos aumentaron de un año a otro de los trabajadores, para ver qué porcentaje aplicamos del no deducible, ¿no? Si un 43, perdón, un 53 o un 47, ¿no? También teníamos hasta el 28 de febrero del 2025 para reexpedir aquellos recibos de nóminas que
nos equivocamos y vamos a enmendar esos errores mediante esta expedición, ¿no? No era para timbrar la nómina adicional, ¿no? Que me faltó timbrar, sino era para estos efectos. Y recuerden que es un requisito formal para poder reducir la nómina, ¿no? Los viáticos, acuérdense que también se timbran y el adecuado control de los viáticos sobre los que fueron ingresos exentos para los trabajadores, pero también de los que no se ocuparon y no se devolvieron, pues el timbrado como un ingreso gravable y hacer la retención correspondiente, ¿no? De todo el tema de la nómina, recuerden el entero de la retención, ¿no? De ISR que corresponde a los trabajadores a más tardar en la fecha de la declaración anual, ¿no? Como también nos indica el reglamento y la ley del ISR para cumplir con todos los requisitos fiscales de las deducciones, ¿no? Tenemos que realizar también para PTU nuestro cálculo, ¿no? De los 3 meses de sueldo o el promedio de los últimos 3 años de PTU paga a los trabajadores para determinar efectivamente cuál es la PTU causada, digamos, o devengada en el ejercicio 2024 pagadera, ¿no? En el año siguiente. Y también tenemos que revisar toda la PTU que pagamos en el 2024, que es la que yo voy a poder reducir y es la que viene del resultado del 2023, ¿no? Recuerden que puede haber cierta discrepancia en cuanto a la PTU que yo pagué en el año, ¿no? Que en términos de las reglas y de la ley puedo yo deducir en los pagos provisionales y el aplicativo, recuerden que me considera la PTU pagada hasta mayo, ¿no? Y en algunas veces falla y no me considera la PTU que voy pagando después, ¿no? Después de mayo. Entonces, a nivel anual puedo conciliar esta PTU y puedo reconocerla en el aplicativo, ¿no? La PTU que no tal vez me reconoció en pagos provisionales, pero sí lo puedo aplicar a nivel anual, ¿no? Entonces, estos son como tips para el tema de nóminas que lo consideren. ¿Y qué otras cosas, Memo, nos puedes decir acerca de qué más Sí, llenamos en la declaración anual? sí, creo, Viviana, también en el tema, al final todo se relaciona a las provisiones, la nómina, el ajuste Todo. anual, porque uno pareciera ser, oye, verdaderamente esto es un pasivo real que debería considerar en mi ajuste. Sí debo de conciliar mi pasivo respecto de lo pagado. O sea, ese mismo control de las provisiones de gastos se replica en las provisiones de nómina. Entonces, es un círculo que todo está interconectado entre sí, ¿no? De acuerdo. Bueno, y hablando de esquemas reportables, recordar que si bien es cierto que los esquemas reportables se deben de presentar, eh, bueno, 30 días después del primer contacto para los esquemas generalizados y 30 días después de que están listos para su implementación para los esquemas personalizados, ya sea por el asesor fiscal o por el propio contribuyente, en la declaración anual, si tuvimos un esquema durante el ejercicio, se debe de informar el número de identificación del esquema que proporcionó la autoridad cuando se presentó. Quizá sería el punto más relevante a considerar respecto a esquemas reportables para la declaración anual. Bueno, otra regla que es un tanto reciente a partir del 2022 es el aviso de baja activo fijo para los bienes que dejen de ser útiles. De acuerdo a lo que dispone la ley, hay que mantener los activos con un peso en nuestra contabilidad, pero la nueva regla que surgió a partir del 2022 es que los contribuyentes deben de presentar un aviso donde, entre otras cosas, deben de informar por ahí el monto original del bien, los meses que de verdad se usó, su fecha de adquisición, su fecha bueno, más bien el monto que se dedujo, el monto que estaba pendiente por deducir. Y ese aviso se presenta de manera presencial. Y de acuerdo a la ley se tiene que presentar a más tardar el último día del ejercicio. Entonces, algunas complejidades que nos ha tocado en ese tipo de casos es que, ¿qué pasa si el bien deja de ser útil el último día? Y luego recordar que aplican los cómputos de plazos para la presentación. Entonces, puede ser que el último día y aparte las oficinas del SAT están cerradas, entonces tendríamos que estar listos el primer día hábil siguiente, que por ejemplo este ejercicio fue el 2 de enero para presentar el aviso. Y lo otro que podríamos pensar es qué tan subjetivo es cuando se determina que un bien deja de ser útil. Es decir, si no alcance a presentar el aviso este año,
¿puedo considerar que va a dejar de ser útil el siguiente año y deducirlo? ¿O la autoridad sí va a tener esa capacidad de identificar cuándo uno pudo haber perdido una deducción? Al final de cuentas, las deducciones son de carácter anual y son tal vez, esas son las cuestiones más importantes que hay que tener visualizadas para esta deducción, ¿no? Continuando con otro tema que es muy importante tener visualizado son todas las obligaciones en materia de pagos al extranjero. Recordar que, de acuerdo a ley, todos los pagos que sean sujetos de cualquier concepto que se menciona en el título quinto, donde un extranjero recibe ya sea salarios, honorarios, arrendamiento, dividendos, intereses, regalías, asistencia técnica, si se considera que hay fuente de riqueza en México, tiene que haber una retención. Y esa retención es obligación y parte necesaria para poder deducir el gasto que incluyó esa retención. Entonces, estos pagos y la ley menciona que se debe de hacer la retención al pago o la exigibilidad, lo que suceda primero. Entonces, es muy importante tener visualizadas todas nuestras operaciones con el extranjero para determinar cuál pudiera ser sujeta a retención y tratar de cuidar la deducibilidad. Y como parte de los requisitos también de estos pagos se encuentra la emisión del CFDI de retenciones de información de pagos con el complemento de pagos al extranjero, donde se tiene que señalar justamente quién fue la entidad extranjera, en qué país se encontraba, qué concepto fue el pago y la tasa de retención que se aplicó. Tal vez algo que nos ha tocado ver, a veces preocupa a las compañías, es justamente estas cuestiones que se pueden derivar de, oye, ¿qué pasa si yo tenía la exigibilidad, no he pagado, entonces tengo que pagar la retención, hacerlo deducible, pero lo pago hasta el siguiente año? ¿Cuándo debo de emitir este CFDI de retenciones de pagos al extranjero? Tal vez ahí las alternativas más comunes pues podrían ser, no sobra el comprobante y más vale tenerlo a que falte. Hablando de otros tipos, sí, adelante, Emilio. Sí, hay que recordar que existen dos DIM, el DIM 4 y el DIM 9. El DIM 4 es, no sé si vais a hablar de, creo que sí, Memo, que es la declaración informativa de pagos al extranjero, ¿no? También hay que tomarlo en cuenta y que vence el 15 de mayo también. Sí, Sí, correcto. Sí, digamos, hay una, propiamente existe la DIM donde se tienen que declarar justamente todos los créditos que fueron otorgados por residentes en el extranjero, y la 9, que es justamente todas las operaciones de precios de transferencia. Y creo que justamente la siguiente sesión que tendremos el día de mañana, vamos a abordar todas las obligaciones en materia de declaraciones informativas y sus diferentes plazos. Pero como bien comentas, Emilio, la presentación de estas declaraciones son también necesarias o requisitos de deducibilidad de ese tipo de gastos. Y hablando, sí, Viviana. Y muy rápido, Memo, otro tema, ¿no? Estamos poniendo aquí esta serie de requisitos formales, ¿no? Para cumplir, pero tenemos que analizar qué otro tipo de obligaciones, ¿no? O qué otro tipo de pagos al extranjero, si estamos hablando de parte relacionada a residentes en regipres, ¿no? Países con baja imposición fiscal, también tienen sus reglas particulares o acuerdos estructurados, ¿no? Y le vamos dando más allá todavía a la complejidad para deducir pagos al extranjero. Como que la invitación es, revisemos bien, ¿no? De quién lo está recibiendo, el receptor, el concepto, las retenciones aplicables y todos estos requisitos formales que estás tú indicando, ¿no? Claro. No, y yo sé que este tema Sí, para un webinar. podemos tener tratados, tasas preferenciales, pero sí, es muy importante, tal vez como primer paso que toda la audiencia se lleve, tener bien identificados todos sus pagos al extranjero
para ya en función de los mismos poder saber cuál conlleva un requisito particular. Y bueno, y hablando de otras consideraciones generales, hay que tener muy bien segmentado los diferentes tipos de gastos para hacer la adecuada clasificación entre las deducciones autorizadas. Todas las retenciones que se realizaron durante pagos provisionales, ya sea por honorarios, arrendamiento y reciclo, generar esa base para que justamente eso se declare como un concepto dentro de las deducciones autorizadas. Ya comentaba Emilio el tema del anexo 9 de la DIM. Tener muy bien nuestro control de las pérdidas fiscales en función de lo que se ha presentado previamente, ya que el sistema ya lo precarga de manera automática. Y de la misma manera, una recomendación es a más tardar 2 semanas antes de la fecha de límite, si necesitamos alguna actualización en pagos provisionales, tenerla, porque de pronto el sistema tarda en actualizar ya sea el monto de ingresos que se precarga de manera automática o el monto de los pagos provisionales realizados. Entonces, si identificamos que tenemos una complementaria en diciembre, por ejemplo, de pagos, el 29 de marzo, muy probablemente, si la queremos presentar, los datos precargados no se van a alcanzar a actualizar en la declaración anual, ¿no? Y finalmente, pues, tener también monitoreado todas las otras cifras fiscales, tales como la CUFIN o la CUCA, que tenemos que declararlas y que son luego muy importantes cuando se requiere un reembolso de flujo para los accionistas o un decreto de dividendos, ver que se trae muy bien ese rastreo de esos datos informativos. Yo creo que cambiamos ya de tema, Emilio, si nos ayudas a platicar un poquito de consideraciones en cuanto a precios de transferencia. Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo a todos. Es un gusto saludarlos. Vamos a entrar en este tema de pues, las fechas que se necesitan tener en cuenta para cumplir con el apartado 15 y 16, los anexos del DICIF, que bueno, en el CIPRED son anexos 16 y 17, que son iguales. La declaración informativa de partes relacionadas, el DIM, que es un resumen del estudio de precios de transferencia básicamente, el estudio propiamente y las declaraciones de partes relacionadas, la local, la maestra, y quizá la de country by country, país por país, porque pues, técnicamente son muy pocas empresas en México las que presentan esto, ¿no? Vámonos en general para ver las obligaciones que tenemos, un recordatorio, que bueno, hay que hacer el estudio de precios de transferencia. Sí, yo tuve operaciones con partes relacionadas de ingresos acumulables y deducciones autorizadas, pues técnicamente tengo que hacer el estudio. Si traigo ingresos acumulables iguales, por ejemplo, a 13 millones, iguales o mayores a 13 millones de pesos, con cualquier concepto o de prestación de servicios de cuando menos 3 millones, ya tengo la obligación. Siempre el parámetro es el ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Todas estas obligaciones están dentro del artículo 76. Hay que recordar que el artículo 76 son las obligaciones de las personas morales y en las fracciones 9 y 12 son las de precio de transferencia, la 10 es para la declaración informativa múltiple o DIM, que ya comentamos un poco. La maestra está en el artículo 76A. Esta se presenta a más tardar el 31 de diciembre del 2025 en relación con 2024. La local se presenta el 15 de mayo, si estamos hablando del ejercicio, evidentemente 2024. ¿Sí? Los apartados 15 y 16 del ICIF, esto los tengo que tener listos a más tardar el 31 de marzo. ¿Qué es el apartado 15? Pues es un resumen más pequeño que el DIM 9 de las operaciones intercompañías. Me habla de los ingresos, con quién los tuve, de los egresos también, con quién los tuve, los montos, si cumple o no cumple con la operación. En general, es eso, ¿sí? Entonces, hay que considerar que tenemos las fechas importantes que son el 31 de marzo, para el apartado 15 y 16, el 15 de mayo del DIM 9, que es la declaración local, y los anexos 16 y 17 del dictamen. O sea, estoy repasando estas fechas, ya las comenté hace un rato, ¿sí? Y el 31 de diciembre para la declaración maestra, y también la de country by country o país por país, si es que yo tengo que presentar esta declaración de país por país.
Aquí nada más un comentario. Por ejemplo, para el DIN 9, si tengo una carga batch, donde es en un hoja en Excel, donde puedo incorporar pues, un resumen de las operaciones de precios de transferencia de ingresos y egresos. Para la declaración local, pues técnicamente es no es un resumen, el 80% de la declaración local es el estudio de precios de transferencia, más otra información que me pide la autoridad a través de reglas de resolución miscelánea. Entonces, no es tan complicado. La maestra tampoco, porque tiene una estructura general de 4 o 5 apartados, y la que se complica es la de país por país, cuando una empresa en México lo tiene que presentar, porque casi lleva un par de meses elaborar. ¿Por qué? Porque las grandes empresas aquí en México que son de origen mexicano y que tienen sucursales en los subsidiarios de todo el mundo, pues les cuesta mucho trabajo luego recuperar toda esta información, y desafortunadamente no hay una carga batch o el similar que se pueda llenar en un Excel, por ejemplo, y ya se pueda pasar a la plataforma del SAT. Asimismo, hay que recordar quiénes están obligados para presentar la local y la maestra. Son empresas, por ejemplo, que en el 2024 respecto al año 2023 hayan tenido ingresos acumulables iguales a mayores a 1.016.759 pesos. Entonces, estas, por naturaleza o por default, tienen que presentar su declaración local y maestra, ¿sí? Y lo tienen que subir a la plataforma del SAT. También que son empresas que cotizan en bolsa, también están obligadas. Las sociedades integradoras, que son las que antes consolidaban para efectos fiscales, las entidades paraestatales, los establecimientos permanentes de residencia en el extranjero, quienes se dictaminen fiscalmente, pues también van a tener la obligación por default o por naturaleza, pues ya están cumpliendo con los requisitos de los ingresos. Y también pues, las partes relacionadas que tuvieron operaciones con las que dictaminan, con operaciones iguales o mayores a 13 millones de pesos. Sí, esas son las que van a estar obligadas a presentar esta declaración local, que insisto, que es básicamente el estudio de precios de transferencia del 80% y se sube a la plataforma del SAT. Aquí pues, la autoridad va a tener mucha información que debe de coincidir. ¿Qué debe de coincidir? Debe de coincidir lo que vemos ahí, los apartados 15 y 16, el DIN 9, los anexos 16 y 17 en dado caso, y la maestra. Todo esto debe de coincidir. ¿Qué pasa si no coincide? Tengo una probabilidad alta de que la autoridad me requiera, ¿por qué no coincide todo esto? Entonces, como sugerencia, en los meses de junio hay que darle un repaso a todo lo que se presentó, que todo coincida, para efectos de que no tengamos una suspicacia por parte de la autoridad, por qué ciertos montos, por qué ciertos conceptos no coinciden entre sí, entre toda esta información que recibe el SAT, que desde mi punto de vista es mucha. Nada más debería de recibir un par de declaraciones con toda esta información de precios de transferencia. Pero bueno, eso es un comentario en lo personal, ¿sí? Entonces, adelanto un poco aquí que es el reporte local, el 80% ya les contaba del estudio, ¿sí? El otro 20% vienen políticas de precios de transferencia, información acerca del DEPE o de intangibles que tenga la empresa o el grupo, información acerca de la tesorería o empresas financieras que tiene el grupo, si existe un acuerdo de precios anticipados en proceso o ya lo tuvo, información financiera consolidada es la que se presenta. Digo, adicionalmente al 80% que es el estudio de precios de transferencia, lo tienen ustedes ahí, es lo que contiene esta declaración local. Insisto, se sube a la plataforma del SAT y la autoridad lo podrá ver en algún momento, ¿sí? De la master file o la declaración maestra, pues son 3 apartados en general. Es una estructura organizacional mundial, descripción de actividades de los negocios, de la cadena de valor, posición financiera y fiscal consolidada también de todas las empresas del grupo. Y aquí, por ejemplo, en México, si están obligadas, son 10 empresas, pero están obligadas 7 empresas a presentar el master file por las características de los ingresos, etcétera, ¿sí? Se presenta un master file, solamente se incorporan todos los RFCs de las que están obligadas y se suben. Tenemos la oportunidad de que si en el extranjero se hizo el master file, se puede presentar en idioma inglés o en idioma español, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, insisto, esto hay que tenerlo, el master file, a más tardar el 31 de diciembre del año 2025. Entonces, ahorita enfoquémonos en la local, en el DIM,
en los apartados y en los anexos del dictamen que estábamos platicando. Déjenme, ok, la de país por país ya les había comentado un poco, me voy un poquito más rápido. Aquí nomás es un cuadro comparativo, cómo ha venido avanzando las cantidades que se tienen que actualizar en los umbrales de los años del 2022 al 2025. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta las cantidades que vienen, pues para tener la obligación de la declaración local y maestra, que estamos hablando de 1.016.000, la cantidad que está arriba de 1.855.919.380 es para ver quién tiene la obligación, por ejemplo, de presentar un dictamen fiscal. Esto es básicamente informativo, ¿sí? Para que lo tengan. Y finalmente les comento de algunas multas que siempre me preguntan, oye, ¿qué pasa si no tengo el estudio de precios de transferencia? Me cae una revisión. Se supone que la multa va entre el 55% al 75% de las contribuciones omitidas, ¿sí? No tengo aquí un descuento por tener un estudio, sino básicamente de la autoridad. Oye, pues yo digo que debiste haberte generado ingresos acumulables con tu parte relacionada a mayores, entonces por la diferencia existe esta multa ya de la contribución que se genere del 55% al 75%. Oye, ¿qué pasa si no tengo una operación dentro del estudio de precios de transferencia? Pues por cada operación no incluida en el estudio de precios de transferencia va de 2,000 a 6,000 pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si no presenté la declaración múltiple o el DIM 9 y la autoridad me lo requiere, porque es a requerimiento? Si yo no lo he presentado, porque tengo clientes que me llegan, oye, no he presentado en 2 años, preséntala, es extemporánea, no tienes multa. Pero si lo requiere la autoridad, la multa es de casi 100,000 pesos a 200,000 pesos. Si soy reincidente y no presenté varias multas, pues sube de 100,000 a casi 200,000 pesos. Si no presenté la declaración local, y me la requiere la autoridad, va casi de 200,000 pesos a 284,000 pesos. Esto, de repente nos preguntan, oye, ¿qué pasa si no las he presentado? Preséntalas, por favor, extemporáneas, si no te las han requerido. Hasta aquí, llega mi presentación. Muchísimas gracias. Adelante, Juliana. No, muchas gracias, Emilio. Temas muy relevantes a considerar y estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo todavía. Y bueno, el tema, el tema que estamos esperando, Rodrigo García, si nos puedes ayudar. Ayer la revolución que se vivió, ¿no? Este tema de turbulencias en tipos de cambio por las noticias, por favor, coméntanos todo lo que tienes que decirnos, además de lo que tenemos que ver con la declaración anual, si nos puedes también platicar posteriormente, ¿no? Sobre estos temas. Estás en mute ahorita. Listo, gracias, Viviana. Traigo una laminita aquí ahorita que dejé justamente al final para que podamos platicar rápido cómo está el entorno, porque sí, efectivamente, pues fue un tema de impacto ayer, las aduanas se vieron muy afectadas, las exportaciones que estaban planeadas para el lunes, estaban ya presupuestadas con cierta programación de pago y resulta, pues el día de ayer tuvieron que pagar ya este arancel del 25. Y bueno, hay varios elementos que vamos ahorita a platicar. Y si me permiten, lo platicamos en el último slide. Ahorita les voy a robar 10 minutitos más para tocar este importante tema, porque el tema de la declaración, uno de los aspectos relevantes hoy en día es que es muy sensible para las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, ¿no? Prácticamente aquellas que tienen un registro ante el padrón de importadores, que son exportadoras o que tienen transacciones con el extranjero, pues es un tema sensible la presentación de la declaración. En principio, porque pues la autoridad monitorea desde hace varios años atrás el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? Pues prácticamente es el cumplimiento madre de las obligaciones fiscales, ¿no? Entre lo que es la anual y los pagos provisionales también mensuales que se van presentando. La autoridad del área en particular que administra el padrón de importadores tiene ya automatizado el proceso y le llegan los warnings cuando una empresa no presenta las declaraciones o se encuentra en un estado de
de incumplimiento, al igual que cuando se detona la opinión, pues, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales negativa, inmediatamente también le llega un warning al área de padrón de importadores y bueno, es un tema muy sensible, ¿no? Pero bueno, vayamos al fondo un poquito aquí. ¿Por qué lo relevante? Al final estamos hablando de impuestos, ¿no? En materia de importaciones y exportaciones, lo que juega es el tema de impuestos, pero la autoridad ya también ha sido pues más profunda en sus revisiones. Anteriormente, y hay unos años atrás, me atrevo a decir que revisaba solamente la forma, ¿no? Principalmente temas de integración de documentos, declaración de información, cuestiones de ese tipo, pero nunca se había dado que se metiera a validaciones como de revisión de los temas de la deducción de las importaciones, ¿no? O también a cuestionar la integración de los precios de exportación. Y el año pasado, justamente en el 2024, vimos ya una actividad importante por parte de la autoridad donde están haciendo ya sus amarres, sinceramente, los veo con una gran profundidad, ¿no? Están utilizando, pues, yo creo que un enfoque de análisis de datos muy agudo que justamente les permite, con toda esta información que les hacemos llegar a través de la declaración, de los provisionales, de todos los reportes, la misma aduana, ¿no? Toda la información de aduanas que tiene en el área de despacho aduanero, que es la que pues transmite toda esta información a las áreas de riesgo, pues los análisis van hoy en día enfocados el SAT principalmente al tema del impuesto general de importación, del IVA, del impuesto sobre la renta y los temas de derecho. Entonces, aquí es la parte que ustedes como fiscalistas o contadores de las organizaciones, pues tienen un papel importante y es muy, muy hoy en día indispensable que ustedes conozcan las tripas de todo lo que sucede alrededor de la transacción de comercio exterior, ¿no? ¿Qué es algunas de las cosas que consideramos básicas? Son estos 7 puntos. La primera es que deben de tener una claridad muy aguda de cuál es el esquema o el modelo que operan para efectos de comercio exterior, ¿no? Y aquí, por darles un ejemplo, es si somos comercializadores, solamente importamos y vendemos en México o exportamos y vendemos, si somos productores, ¿no? Si la mercancía que recibimos, la recibimos bajo un esquema de consignación, o bien si operamos, al amparo de algún programa de fomento, ¿no? O si somos algún esquema de maquila pura, contract manufacturing, tool manufacturing, tener identificado las diferencias de estas 3 figuras muy bien. Si importamos maquinaria y equipo, pero no es de nosotros, la rentamos, es importante que identifiquen este primer punto de manera general, pero sí muy profundo para que puedan ustedes identificar qué me aplica y qué obligaciones se pueden detonar en materia de contribuciones de comercio exterior, porque ahí está la parte muy sensible, ¿no? Otro tema es cómo se hace la operación de las adquisiciones de los materiales, ¿no? Si importamos materiales, maquinaria, o bien los servicios, cómo se están adquiriendo, cómo se está realizando el pago de estos. En materia de comercio exterior, las, la integración del valor comercial de los bienes va adicionado con diversos conceptos que ustedes deben de tener muy claro, y el identificar la manera en cómo se está haciendo la adquisición de estos bienes les va a permitir saber cómo ordenar los conceptos adicionales y que no se consideren dentro de... Ay, discúlpeme, se me fue aquí la presentación. Irina, ¿me podrías ayudar con la presentación? Se fue de la pantalla. Justamente este esquema es, déjenme ver por aquí, el conocimiento de la adquisición para identificar los otros costos que van adicionados a la parte de este famoso concepto que es el valor en aduana, ¿no? ¿Cómo se integra? Es importante que tengan muy claro la diferencia que tiene
entre el valor comercial de las mercancías y otros conceptos versus el valor declarado en la factura, ¿no? Otro tema que va relacionado también con precios de transferencia de alguna manera es los conceptos que se realizan en el extranjero. Hay dos conceptos en particular que sí afectan las operaciones de importación o que van relacionadas con la adquisición de materiales o maquinaria y equipo, ¿no? Estos dos principalmente son los temas de regalías y asistencia técnica. Esos conceptos es también importante porque normalmente las áreas de comercio exterior, aduanas, no tienen esta posibilidad muchas veces de identificar cómo se hizo la negociación, porque casi esos dos conceptos son muy utilizados en la práctica para establecer ciertas condiciones orientadas hacia la eficiencia en el pago de impuestos por la parte fiscal, ¿no? Muchas veces el área de comercio exterior desconoce estos acuerdos, desconoce este tipo de pagos, pero la autoridad sí los tiene ya muy bien identificados. En la misma declaración se hace el pago de este concepto. Entonces, es importante que te lo tengan contemplado, que se analice a profundidad. Hay algunos conceptos de regalías que sí van intrínsecamente relacionados con la maquinaria o con los materiales que se importan, y deben de formar parte también de la base grave de los impuestos. Entonces, ese punto es hoy en día muy sensible, está siendo monitoreado por la autoridad y recomendamos también revisarlo, ¿no? Por otro lado, también el tema, hoy hay un paquete impresionante de contribuciones que se pueden aplicar en el comercio exterior. La lectura, al final, viene reflejada en una declaración que le llamamos pedimento, ¿no? De importación-exportación. Sin embargo, es complejo la lectura, entonces es importante también que ustedes identifiquen y con el área correspondiente en este caso, de comercio exterior, de compliance, identifiquen el tipo de impuesto, cómo se está pagando, ¿no? Que lo tengan sumamente claro. Hoy en día se pueden aplicar tarifas especiales, ¿no? Que están bajo programas específicos como Regla Octava, PROSEC. El mismo tratado, ¿no? Los 13 tratados de libre comercio que tenemos hoy en día, cada uno tiene su peculiaridad y es importante que ustedes identifiquen. ¿Por qué? Normalmente cuando vemos en la declaración del pedimento, vemos simple claves, ¿no? Algunas de ellas corresponden a efectivo, otras a compensaciones, otras a temporales no sujetas a impuesto. Esos detallitos son muy importantes que ustedes los identifiquen porque les va a permitir que la información que filtren y que preparen para su declaración, en este caso de su declaración anual, pues hay conceptos que sí les van a afectar y les van a hacer ruidos, ¿no? Y que ustedes tengan plenamente identificado cuándo se trata de un pago en efectivo, cuándo se trata inclusive de una compensación que se haya realizado. Muchas veces el área de comercio realiza las compensaciones porque traen saldos a favor, y el área fiscal no se entera de esa situación, ¿sale? Por otro lado, el tema de las cuotas compensatorias, y lo pongo porque hoy en día, pues, hay muchos sectores que están sujetos a esto, ¿no? Acero, aluminio, textil, que están sujetos a este tipo de cuotas. No son contribuciones como tal. En el cuadro de liquidación del pedimento vienen declarados en un concepto distinto y es importante ahí que también ustedes lo identifiquen porque técnicamente no va en un rubro de contribuciones. Estos son derechos que deben de ir declarados adecuadamente también en la declaración, ¿no? Y bueno, pues uno de los temas más sensibles es el IVA, ¿no? Y aquí en el IVA es importante porque hoy en día la aplicación también es muy diversa, ¿no? Desde mercancías que no están sujetas al IVA, mercancías que pueden estar exentas, ¿no? O bien que les aplica la tasa del 0% si es que operamos bajo algún programa. Y bueno, el tema de las devoluciones. Las devoluciones de los saldos a favor de IVA hoy mayormente se dan o tienen una porción importante porque es IVA pagado en aduana, ¿no? O es IVA que se está aplicando la tasa del 0% y de ahí se detonan saldos a favor. ¿Cuál es el tema sensible y lo que les queremos recomendar?
cuando se identifica un saldo a favor y que tiene o que va relacionado con temas de exportación, la recomendación es de que identifiquen y validen con su área de comercio que el proceso de exportación en cuanto a soporte, documentación, se tenga bien identificado, se lleve un compliance adecuado, porque lo que va a suceder, y seguramente algunos de ustedes ya lo han experimentado, es que la autoridad sí está regresando y está cuestionando y está solicitando información de la parte de comercio exterior, y muchas veces hasta extremadamente inician procedimientos de revisión por parte del área de Administración General de Auditoría de Comercio Exterior para estos conceptos en particular, ¿no? Entonces, es importante que también tengan bien identificado. Y por último, pues parte de todas estas recomendaciones es que también deben de identificar si están operando al amparo de alguno de estos programas, que puede ser esquema IMEX, RF o depósitos fiscales, traen cumplimientos hoy en día ligados al tema del compliance fiscal importantes, ¿no? Desde lo que es el anexo 24, traemos compromisos de saber cómo se está importando, cómo se está exportando, los porcentajes de exportación, los pagos del IVA de acuerdo con las certificaciones en materia de IVA y EPS controlados en el anexo 30, son elementos que hoy en día como área de fiscal deben de ir monitoreando permanentemente mes con mes para que identifiquen cómo están dando cumplimiento y que puedan confirmar que no hay un tema de falta de compliance que pudiera detonar alguna situación por una declaración incorrecta en la declaración anual del impuesto sobre la renta, ¿no? Déjenme. Irina, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Gracias. Oye, Ahora, Rodrigo, si me permites hacer un comentario rápido, hay que claro, recordar claro. que en temas de ajustes de precio de transferencia va muy ligado también con comercio exterior. De repente nos han preguntado, oye, ¿qué pasa si la lista de precios no me la aplicaron bien durante el 2024 y le tengo que hacer un ajuste de precios de transferencia a mi parte relacionada porque le estoy exportando productos hacia Estados Unidos, por ejemplo? ¿Sí? Simplemente hago el ajuste de precios de transferencia. No, tienes que afectar también pedimentos de importación y hay que ver a qué pedimento de importación de acuerdo a la lista de clientes. Esos temas hay que considerarlos también. IVA, por ejemplo, que se den todos estos detalles. Hasta aquí mi comentario, Rodrigo. Sí, muchas gracias, Emilio. Justamente es este slide que tenemos ahorita en la pantalla, ligándolo con la parte de precios y justamente por la época en la que estamos, es muy común también que todas las empresas que, digo, malamente se dice ajuste por precios de transferencia, pero en sus cálculos y en la parte ya del análisis para la declaración del anual, pues siempre surge el tema del resultado en la utilidad y pues alguna de las herramientas que se tiene justamente es el tema de precios de transferencia, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En materia de comercio exterior hay una facilidad, ¿no? Que nos permite realizar eh, el, digamos, la corrección de los valores declarados en, los, en la adquisición de los bienes importados con nuestras partes relacionadas. Entonces, cuando se identifican esto, damos algunas recomendaciones porque la facilidad, pues sí, es muy eficiente, pero hay que ser también muy cuidadosos en cómo se implementa. No es un tema tan a la ligera. Tenemos que identificar primero que este proceso es una corrección masiva de todos los pedimentos que se pudieron haber afectado en el ejercicio inmediato anterior, ¿sale? La recomendación y anteriormente la regla establecía que se tenía que realizar este proceso para incrementar el valor del precio pagado por las mercancías en las importaciones antes de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Sin embargo, ya la regla es muy flexible y te permite hacer en este momento o bien antes para el caso de las empresas que
que se van por la ruta de el auditar sus estados financieros, también ahí se puede llevar a cabo, ¿no? ¿Cuál es la facilidad que tiene esta figura? Es que, pues, permite hacer el ajuste vía precio de los bienes adquiridos y en un solo pedimento que se llama pedimento global complementario se puede hacer la corrección de todas las fracciones arancelarias o los ítems que se decidan hacer el ajuste e incrementarse, ¿no? Lo primero que hay que resaltar es que es una aplicación espontánea, no hay que pedir ninguna autorización y eso es una facilidad importante, ¿no? Es decir, no requiere autorización. La segunda es que aplica solamente para operaciones de importación definitiva, ¿sale? Esa es la condicionante, donde pues haya habido efectivamente un impuesto a pagar, ¿no? Un impuesto general de importación e IVA, como bien lo comenta Emilio, ¿no? Eh, el otro punto a considerar aquí es que la condicionante es que solamente aplica cuando derivado del ajuste se incrementen los precios y salga a pagar un impuesto a favor de la autoridad fiscal, ¿no? A favor del SAT. ¿Qué quiere decir esto? Porque en ocasiones, y lo preciso, porque muchas veces sí podemos tener el efecto la inversa, ¿no? Que se tengan que disminuir. Cuando eso sucede, esta opción no se puede aplicar, ¿sale? La otra es que, pues, las contribuciones aplicables se actualizan desde la fecha. Digamos, una vez que se hace el entero a través de esta figura, cada una de las partidas sí se reconoce la fecha de importación y se deben de actualizar los impuestos que se generen, digamos, el diferencial del impuesto que se genere, sí está sujeto a una actualización desde la fecha en que se importó a la fecha en que se realiza el pedimento global complementario, ¿sale? Y pues otro gran beneficio, esto en caso de que estuviéramos sujetos a un proceso de fiscalización, también se puede aplicar, ¿vale? Es algo que también lo podemos aplicar e inclusive hoy en día, si tenemos adeudos o ajustes pendientes, no del año inmediato anterior, sino de años anteriores, nos podemos ir hasta 5 años atrás y también utilizar esta mecánica de ajuste, ¿vale? Si tienen alguna preguntita sobre este procedimiento, por favor pónganlo aquí en en nuestro chat de preguntas y respuestas y ahí les podemos dar más comentarios. Recomendaciones generales. Por la complejidad de hoy y el nivel de riesgo de este amarre de riesgo que tiene la autoridad para poder identificar inconsistencias, las recomendaciones que les damos por la parte comercial es, primero, creo que es buen momento para que se pueda evaluar una revisión rápida por la parte meramente fiscal de cómo fue el pago de contribuciones, ¿no? Y hacer un diagnóstico muy rápido de cumplimiento. Hoy, por todo el flujo de información y el data que tenemos de las operaciones de comercio exterior, una revisión de este tipo la podemos hacer en 1 o 2 semanas, es muy rápida y podemos validar que las cifras que vamos a utilizar para el reporte sean efectivas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, existen rectificaciones, existen cancelaciones de operaciones, existen modificaciones de valores que se representan en los pedimentos. Entonces, estos deben ser cuidadosamente identificados, ¿no? Por el área de fiscal o el área que prepara la declaración anual para que los datos que se declaren pues sean realmente acordes a lo que la autoridad aduanera ya tiene, ¿no? Y lo que se estuvo declarando durante el ejercicio y no se generen diferencias en esa parte, ¿no? Hoy en día el tema del análisis del data stage, el data stage es esta base de datos que la misma ANAM nos ofrece mensualmente a todos los contribuyentes y que es el histórico y toda la base de datos de la información que se genera por todas las aduanas del país. Hoy en día, pues la recomendación es de que este debe ser un must para ustedes como empresa. Deben de tener y estar registrados en este proceso para que ya puedan obtener esta información y se pueda llegar a
a este análisis adecuado, ¿no? Y el otro punto es, sí es importante que tengan comunicación con la parte de aduanas en todos estos procesos de la comprobación tanto de la documentación que se genera en la declaración como los anexos correspondientes de pagos que se realizan en el extranjero. Es importante que se cercioren que se tengan todos los documentos, que el expediente de comercio exterior esté perfectamente integrado para que ustedes puedan tener mayor certeza y tranquilidad de las cifras que van a presentar. Y también en caso de que la autoridad en algún momento decida hacer algún proceso de revisión, pues se sientan también tranquilos de que esto va a estar cubierto por ustedes, ¿no? La siguiente, Irina, por favor. Y bueno, oigan, el último punto, como comentaba ahorita Viviana al principio, pues lo que parecía que era una amenaza solamente, ¿no? Y que iba a quedar más que en lo que ya había sucedido en años pasados con Trump, pues resultó todo lo contrario. Sorprendió el día de ayer que finalmente sí decidieron que entrara en vigor. Les platico muy rápido, de manera general. Creo que son datos importantes que ustedes deben de saber para que tengan claridad de cómo está evolucionando este proceso y también tómenlo en este momento con ciertas reservas porque tenemos entendido que ahorita está llevándose a cabo justamente una reunión entre Estados Unidos, México y el gobierno de Canadá para revisar esta parte y bueno, hay una alta expectativa de que pueda haber ajustes, pueda haber disminuciones o puedan cambiar las condiciones respecto de la aplicación de este arancel, ¿no? Primero, este arancel pues entró literalmente el segundo del día de ayer, de marzo del 2025. No hay un periodo temporal, inicialmente se había hablado de que iba a ser temporal, no, el decreto y así como soltaron la disposición fue sin una determinación temporal, lo que hace pensar que pues prácticamente esto no tiene una definición de cuándo se pudieran eliminar, ¿no? La otra es que se habla de 25% de arancel que ya se empezó a aplicar ayer. Y ojo, son aranceles 25% adicionales, o sea, esto es muy grave. ¿Por qué? No solamente es el que tú metas tu mercancía y pagues el 25%, es decir, si tú mandas un producto y ese producto está sujeto a alguna tasa que Estados Unidos considera, hoy en día las tasas de Estados Unidos andan entre el 3, el 5, el 7, el 10%. Si ese producto está sujeto a alguna tasa de esas que les comento, adicional a esa tasa, le incrementarían el 25%, ¿sale? Entonces, 25 en algún momento se nos puede ir a un 30, a un 35%, ¿sale? Asimismo, los aranceles son muy diferentes a los temas de los derechos antidumping y cuotas compensatorias. Si tu mercancía está sujeta, conforme a las leyes americanas, a un impuesto o a un derecho relacionado con dumping o cuotas compensatorias, también se tendrá que adicionar. Entonces, pues el efecto en el impacto del pago pues puede ser brutal, ¿no? Para la importación. De hecho, ayer lo vimos, por ejemplo, un cliente me habló y me mandó el entry, él venía pagando pues, 0 de arancel, ¿no? Aplicaba el certificado de origen y el día de ayer me manda y pagó $140,000 de 2 camiones que no tenía contemplado. O sea, el efecto fue impactante para ellos. Se están tomando acciones y justamente, Viviana, pues estamos preparando un webinar porque aquí, y aprovechando que está Emilio también, ¿no? La parte de precios, veíamos que esto se tiene que ver desde 3 bandas, ¿no? La parte fiscal, la parte de precios, la parte de comercio, para poder identificar elementos que puedan disminuir un poco el impacto de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Principalmente con empresas globales se tendrá que ver de un enfoque, con las que solamente comercializan, lo tendremos que ver con otro enfoque, pero próximamente, y esto debe ser en breve, les estaremos compartiendo la invitación para tocar justamente este tema, ¿no? Y bueno, al final, lo demás es un poco ya más operativo de cómo va a aplicar, pero
lo que les puedo resaltar es que pues, la autoridad ya estaba preparada, o sea, prácticamente se preparó un mes, porque hoy en día cualquier producto mexicano en automático se va a una fracción específica y en automático le aplican el 25%, ¿no? Es importante que si ustedes al momento de la exportación sus productos califican bajo el TEMEC, sí continuemos utilizando el certificado de origen, porque como les comento, sí se reconoce, pero al final evita que paguemos más del 25%, ¿no? Ya que en caso contrario pudiéramos estar pagando más. Y bueno, de manera general, sacaron algunas excepciones, principalmente para mercancías que se encuentran o que tienen esta calidad de donatarias para situaciones extremas, pues de alguna manera también Estados Unidos dijo, oye, pues no lo voy a poner a todo. Entonces, si sucede algo y necesitamos donaciones humanitarias, pues los alimentos, la ropa, la medicina entrará bajo este esquema y pues no pagará impuestos, así también como los libros, las películas, la música y la obra de arte, pues estas quedan fuera del alcance, ¿no? Entonces, las dos recomendaciones muy rápido, aparte de lo que ya les comenté ahorita, es que primero es, en Estados Unidos, los Importer of Record, que son las entidades jurídicas que realizan la importación en Estados Unidos, aplican una fianza que va de la mano con los volúmenes de exportación o de importación que entran a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la recomendación ahorita es revisen bien su fianza porque evidentemente con todo este incremento, pues las fianzas seguramente van a tener que incrementarse, y pues vayan adelantando ese proceso. No obstante que les digo, yo creo que hoy va a ser un tema decisivo, hoy es el día de que nos va a dar claridad de si hay posibilidades de que se cambien las condiciones hacia el futuro. Espérense también a recibir información de nuestra parte hoy, pero en términos generales así está más o menos la situación. Y el tema es, pues, chéquense mucho ahorita el tema de la calificación de origen de sus productos, ¿no? Todo lo que se manufactura en México, que se está exportando, empiecen así a ser más estrictos en la validación de las reglas de origen. El CBP estamos viendo pues que inmediatamente va a tener una actividad ya muy estricta en el cumplimiento de este concepto. Entonces, puede ser que se detone una serie de revisiones masivas por parte del CBP cuando identifique que posibles productos están entrando y no estén cumpliendo con la regla de origen, ¿no? Pues así el escenario en este tema de comercio exterior. Les agradezco ahí su tiempo y pues te dejo la palabra, Viviana. No, hombre, muchas gracias, Rodrigo. Y temas realmente importantes que estás tocando. Por eso nos atrevimos a robarles unos minutos más, ¿no? En esta exposición. ¿Les parece si dedicamos unos 5 minutos para algunas preguntas y respuestas? Ya hemos dado respuesta a algunas inquietudes que tienen durante la charla. Si no logramos responder a todos, los contactamos para poder responder posteriormente sus cuestionamientos. Y recuerden, nos vemos mañana a las 10 de la mañana para esta parte 2, porque esto continúa, ¿no? Entonces, ¿les parece si vamos viendo? Muy rápido yo puedo responder 2, 3 preguntas que ya leí. Nos cuestionan si la utilidad cambiaria que se reconoce, ¿a qué me refiero con devengada? Debemos acumular tanto la realizada como la no realizada, que es a lo que yo me referiría. La devengada, que es por la posición que tengo yo en la moneda, ¿no? Un tema de PTU que también nos están preguntando, que es una PTU del 2023 que se corrige y se está pagando en 2025. Si la puedo deducir en 2024, recuerden que la PTU, que es un concepto disminuible, ¿no? Para determinar la base fiscal, es la PTU pagada en el ejercicio, debe ser efectivamente pagada, ¿no? Guillermo, tú quisieras también hacer algunas respuestas de lo que has visto, ¿no? Que para... Ahí nos preguntaban que si podían deducir cuentas incobrables de una sociedad civil. Bueno, recordar que todas las compañías que tributan a base de flujo solo acumulan una vez que cobraron. Entonces, si tienen cuentas incobrables, no serían deducibles porque aún ese monto no fue acumulable. También por ahí nos preguntaban cómo se comprueba que se le notificó al deudor. Realmente no hay algo en ley
un procedimiento como tal que la autoridad señale, pero a nosotros nos ha tocado ver en nuestra experiencia que la autoridad suele querer algunos servicios de paquetería con certificación o recibir la firma autógrafa del propio deudor. Por ahí también nos preguntaban si se debe de presentar el aviso de créditos incobrables en una prescripción. Las tres obligaciones, la de informar el buró de crédito al deudor y a las autoridades, solo son aplicables en el segundo caso, en el de notoria imposibilidad práctica de cobro. Si me permites, ahorita que estás hablando de la notoria imposibilidad práctica de cobro, también nos preguntan, oye, la prescripción, ¿no? La regla general son 10 años, nos preguntan por una factura, ¿no? Si bien el Código de Comercio en el 1043 nos dice, oye, cuando son ventas al menudeo puede ser un año, la regla Correcto. general es de 10 años, ¿no? Para que lo consideren. Y ojo, muy importante, cuando vayan a decir por prescripción, revisen cómo se realizó todo este proceso, porque todas aquellas gestiones o de cobro o cuestiones que pudiesen interrumpir el plazo de prescripción, tómalas en cuenta porque no solo son 10 años. Y Tal incluso cual. puede existir, por ejemplo, documentos que son, por ejemplo, pagarés que se atienden a la Ley General de Operaciones de Títulos de Créditos, que el plazo es diferente. Entonces, sí, Claro. hay que ver cuál es el documento que ampara legalmente esa deuda y para efectos legales de acuerdo a la ley aplicable, cuándo se prescribiría nuestro derecho de cobrarla. Hay algunas preguntas, Rodrigo, si tú nos puedes ayudar. Sí, Dice, sí, claro. Hay una, aquí ujú, ya la estoy viendo bien, gracias. sí, perfecto. Miren, comentan que ¿quién paga el arancel adicional del 25% en los Estados Unidos? ¿El adquiriente o el exportador en México? Mira, digamos, formalmente, el, la persona, el importer of record en Estados Unidos, que es el importador que ejecuta la transacción, es quien está obligado para hacer el pedimento y por ende, pues, pagar las contribuciones, ¿no? Es en la forma, pero mucho depende aquí la negociación comercial que tengas con tus clientes, ¿no? Si tú te comprometes en el precio que le estás dando a tu cliente a que las mercancías se las vas a poner puestas en su planta, pues este impuesto lo debes de absorber tú, ¿no? Cosa diferente sería que tú se los dejes en la entrada de la parte del país, de Estados Unidos, en alguna aduana, por ejemplo, o en algún aeropuerto de entrada, o algún también puerto marítimo de entrada. En ese momento, quien estaría obligado pues, es el importador, pero ahí ya tú como exportador ya no estás obligado a absorber esos costos. Es importante ahorita revisar esos contratos para saber si te aplica o no te aplica, o bien empieces a negociar con tus clientes pues la transferencia de ese costo adicional, ¿no? Hay otro concepto, hay otra pregunta también aquí que Sí, comenta, Rodrigo, si me permite rápido, también desde el punto de precio de transferencia, ¿dónde te conviene más pagarlo? Porque si lo vas a incorporar dentro de la base de tus costos y gastos en el estado de resultados de la empresa mexicana y luego se lo vas a marcopear como un producto vendido a tu parte relacionada, pues quizá no te convenga tomarla tú como mexicano exportarlo, ¿no? Que tome la propiedad en los patios de la empresa mexicana, quizá el residente en el extranjero, te ahorras un marco. sí, 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 absolutamente. El tema ahorita es que, pues como sucedió esto tan rápido, seguramente pues estos contratos ya están firmados y ahorita se van a tener que renegociar estas condiciones, pero tienes toda la razón. Yo creo que es un punto importante que se tiene que considerar, ¿no? El otro punto dice, cuando se realizan pagos por asistencia técnica o regalías, ¿qué soporte documental se puede recabar para poder respaldar la deducción de estos conceptos? Te voy a responder para efectos aduaneros y yo creo que ahorita alguno de mis socios que te pase la parte para efectos fiscales. Para la parte de comercio exterior, pues es el contrato, ¿no? Donde se acuerde justamente los servicios y los conceptos
por este pago de regalías o asistencia técnica. Y también un punto importante y es que sí estén estrictamente relacionados para efectos de comercio exterior, relacionados con las transacciones de materiales o de maquinaria y equipo. Eso es bien importante, ¿no? Hay otros conceptos que están dentro del ámbito de regalías, pero no tiene nada que ver con la parte del flujo de materiales o de mercancía. Esos conceptos al exterior, pues justamente no juegan para la base gravable de las importaciones, ¿no? No sé si alguien le quiere complementar por la parte fiscal de esta pregunta. Guillermo, ¿quieres? Sí, bueno, aplicar los requisitos de manera general de todas las deducciones, es decir, por ahí que el proveedor demuestre que tiene la capacidad material y personal para justamente haber prestado este tipo de servicios. Eh, y en una cuestión documental, al final de cuentas, la materialidad es un poquito subjetiva que se tiene que acreditar con indicios. Es decir, si tenemos las fotografías, contratos, todo, no es que exista un documento en particular para acreditar la existencia del gasto, sino que el conjunto de lo que se obtendría en operaciones similables es lo que lo haría creíble ante la autoridad. Sí, de Sí, acuerdo. Y yo le recomendaría también validar si realmente estamos ante la figura de una asistencia técnica o una Correcto. regalía, ¿no? Nos hemos dado a la tarea de trabajar con clientes y muchas veces nos damos cuenta que por temas de IVA, en el caso de exportaciones, ¿no? Si yo soy el prestador del servicio, pues denominaban asistencia técnica para que fuera un cero, ¿no? Eso en el caso de un ingreso. Pero ahorita que estamos hablando de esta importación de este servicio, sí validar exactamente la naturaleza, ¿no? Y como bien indican Rodrigo y Guillermo, ¿no? Todos estos requisitos de cumplir esta evidencia, documentar esta evidencia de la efectiva prestación del servicio de esta recepción, ¿no? Todo lo que sume, evidentemente, para soportar toda esta real adquisición del servicio va a ser relevante, porque recuerden que si yo no puedo hacer esto, tener este soporte, pues serían no deducibles también gastos, ¿no? De esta naturaleza, ¿no?